Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 7 de la materia de endocrinología. Somos del grupo 501. El equipo está conformado por González Zárate, Eric Daniel, Romero Bailón, Alondra Guadalupe, Sandoval Luna, Lenin Vladimir y su servidora Adame González Evailena. Vamos a hablar sobre síndrome metabólico. El síndrome metabólico se considera un estado fisiopatológico crónico y progresivo que representa a un grupo de factores de riesgo que forman un síndrome complejo definido por una patofisiología unificadora y que se asocia con un riesgo aumentado para la enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2 y otros desórdenes relacionados. Es un desorden complejo con un alto costo socioeconómico y se le considera un problema de salud pública, pues constituye una verdadera epidemia. En general, la Federación Internacional de Diabetes estima que un cuarto de la población mundial tiene síndrome metabólico, aunque la prevalencia va desde menos del 10% hasta un 84% dependiendo de la región urbana o rural, la composición de la población estudiada y según la definición de síndrome metabólico que se utilice. Etiología. Las causas del síndrome metabólico no se conocen con exactitud, pero es determinante saber los factores que la desencadenan y la definen como síndrome metabólico. La obesidad abdominal, que implica el aumento y acúmulo de grasa a nivel visceral, rico en macrófagos y adipocitos disfuncionantes, que aumenta la cantidad de ácidos grasos libres circulantes tanto en el sistema portal como en la circulación general, la cual bloquean la señalización intracelular del receptor de insulina, favoreciendo la insulinoresistencia y la falta de regulación pancreática a la glicemia elevada. Además, los ácidos grasos libres serían capaces de aumentar el estrés oxidativo, el ambiente proinflamatorio sistémico y disminuir la reactividad vascular que evidentemente se explica por la presencia de células inflamatorias entre las células adipositarias y por la actividad inflamatoria propia de los adipocitos. Este factor se define por la circunferencia de la cintura, mayor a 102 centímetros en hombre y mayor a 88 en mujeres, y que en realidad tiene mayor correlación con los factores de riesgo metabólico que el aumento del índice de masa corporal. Dislipidemia. El patrón clásico de dislipidemia asociada al síndrome metabólico se ha atribuido a la incapacidad de la insulina para inhibir la lipólisis a nivel de tejido adiposo, lo cual produce un aumento en la liberación de ácidos grasos libres y un mayor aporte de estos al hígado, induciendo el aumento de la secreción de apolipoproteína B, el principal componente proteico de las lipoproteínas de muy baja densidad y de baja densidad, caracterizándose fundamentalmente por hipertrigliceridemia, lipoproteínas de alta densidad bajo y niveles elevados de lipoproteínas de baja densidad, defectos que contribuyen de manera significativa al incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular en individuos con resistencia a la insulina. Hipertensión arterial. La hipertensión también incrementa el riesgo de mortalidad y afecta principalmente la retina, los riñones y el corazón. La hipertensión arterial en adultos se define como cifras de presión arterial sistólica y diastólica mayor a 140/90. La asociación entre la hipertensión y la resistencia a la insulina puede deberse principalmente a los efectos de la hiperinsulinemia compensatoria, que aumenta tanto la reabsorción de sodio como de agua en el túbulo proximal renal. La hiperinsulinemia compensatoria, a su vez, aumenta la resistencia vascular periférica, ya que incrementa la activación del sistema simpático, con el consiguiente aumento de las catecolaminas circulantes y estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los cuales favorecen el incremento de la presión arterial sistémica. Insulinoresistencia. El estado de insulinoresistencia es un estado donde hay menor respuesta por parte de los tejidos insulinodependientes a la presencia de la insulina. En términos generales, la génesis de la insulinoresistencia
se ha asociado a la acumulación de lípidos en diferentes tejidos y órganos, como pueden ser hígado, músculo esquelético, páncreas y corazón, entre otros, causada por la obesidad y por un estado inflamatorio crónico subclínico. Fisiopatología. Bueno, el aumento del tejido adiposo como consecuencia de las dietas hipercalóricas, el bajo gasto energético y en particular el incremento de la grasa visceral abdominal tienen un papel primordial en la patogenia y en la morbilidad de este síndrome. A este se asocia un aumento de la insulinemia y resistencia a su acción en tejidos periféricos. La hiperinsulinemia promovida por las dietas hipercalóricas y el sedentarismo se produce por aumento de la secreción pancreática y una disminución en la extracción hepática de insulina, ya que hay pacientes insulino resistentes sin obesidad y al contrario, individuos de obesos sin insulinoresistencia, lo que pres presupone que en el desarrollo de la insulinoresistencia no solo participan estilos de vida no saludables, sino también los genéticos. El tejido adiposo es un órgano que secreta una gran variedad de moléculas conocidas como adiposinas, como son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la leptina, la adiponectina y la resistina. Estas actúan en muy distintas locaciones. Las señales procedentes de este tejido a través de las adiposinas actúan en el cerebelo y en el mesencéfalo a través de distintas señales y modulan el apetito y la función de distintos órganos, como el páncreas, el músculo, etcétera, existiendo una excelente correlación entre los valores sanguíneos de adiposinas y los hallazgos histológicos de disfunción endotelial. La obesidad abdominal favorece la aparición de dislipidemia e hipertensión arterial, así como la alteración de las concentraciones de glicemia en ayunas. La circunferencia de la cintura como reflejo del tejido adiposo visceral se asocia con el incremento del riesgo de enfermedad vascular. El nexo común que tienen entre estos son los factores de riesgo de la resistencia insulínica. Cuando hay resistencia a la insulina, el páncreas intenta compensar esta situación mediante un hiperinsulinismo que puede durar años y que clínicamente se observa como una intolerancia a la glucosa, con cifras que no alcanzan los valores diagnósticos de diabetes mellitus. La falta de acción inhibidora de la lipólisis sobre los adipocitos produce una activación de la lipólisis de los triglicéridos y la liberación a la circulación periférica de ácidos grasos libres. Tanto la hiperinsulinemia como estos ácidos grasos libres disminuyen la acción en el tejido adiposo de la enzima catalítica lipoproteinlipasa, con lo que se produce un aumento de la producción de triglicéridos y lipoproteínas de muy baja densidad. Además, esta lipasa impide la transferencia de ésteres de colesterol desde las partículas de VLDL a las de HDL, de tal forma que al disminuir la actividad de la lipasa se dificulta el transporte reverso de los ésteres de colesterol desde el tejido periférico hacia el hígado. En el síndrome metabólico, el fenotipo lipoproteico incluye un aumento de los triglicéridos y una reducción de los valores de HDL. Sin embargo, el colesterol unido a las lipoproteínas de baja densidad no está elevado, aunque se trata de partículas con propiedades bioquímicas diferentes, ya que son de LDL pequeñas y densas con un bajo contenido en ésteres de colesterol y un alto poder aterogénico. Por otra parte, son tomadas por los macrófagos que se convierten en células espumosas y por otra tienen una acción local inflamatoria, facilitando ambas vías la formación de la placa de ateroma. Las HDL ricas en triglicéridos por las VLDL son sometidas a la hidrólisis de la lipasa hepática, pierden su poder antioxidante y antiinflamatorio y acortan su vida media, por lo que la HDL desciende.
Esta disminución supone un riesgo de enfermedad cardiovascular independientemente de los valores de LDL. Esta disminución supone un riesgo de enfermedad cardiovascular independientemente de los valores de LDL y triglicéridos en sangre. Los valores bajos de HDL se pueden presentar de forma aislada o asociado a otros factores de riesgo, en cuyo caso el riesgo de enfermedad cardiovascular se incrementa con respecto al HDL bajo solamente. El hiperinsulinismo y la insulinoresistencia del síndrome metabólico pueden promover per se la hipertensión arterial, la cual entre los pacientes obesos es de 25 a 50% y aproximadamente el 50% de los pacientes con hipertensión arterial tienen insulinoresistencia e hiperinsulinemia. La presión arterial elevada en presencia de dislipidemia favorece el aumento de la filtración de lipoproteínas pequeñas a través de los capilares, produciéndose un aumento de la concentración de lipoproteínas aterogénicas en el tejido intersticial, lo que facilita el depósito de colesterol en la pared de las arterias y en los macrófagos. Por su parte, los receptores activados por proliferadores de peroxisomas actúan como factores de transcripción, controlando la expresión de genes específicos con un papel central en la regulación del almacenamiento y el catabolismo de las grasas de la dieta. Se ha demostrado que presentan el eslabón entre el síndrome metabólico y la aterosclerosis y están expresados en todas las células involucradas en la aterogénesis, como las células endoteliales, las células musculares lisas, los macrófagos, linfocitos, entre otras. Cuadro clínico. Los pacientes que tienen síndrome metabólico rara vez presentan síntomas. Sin embargo, ciertos signos pueden conducir al médico al diagnóstico del síndrome metabólico. Los médicos pueden revisar los niveles de colesterol, el HDL y triglicéridos, también la presión arterial y el peso corporal, que son signos de advertencia del síndrome metabólico. También pueden realizarse análisis de sangre para medir los niveles de glucosa e insulina en la sangre. Para la exploración física de esta entidad nosológica debemos hacer una exploración física completa. Sin embargo, vamos a acentuar la exploración en ciertos parámetros que nos van a ayudar a nuestro posterior diagnóstico. La primera parte es, en la que debemos hacer énfasis es en los parámetros antropométricos. Como veremos a continuación, el perímetro abdominal juega un papel importante en el diagnóstico de este síndrome metabólico. Tenemos que revisar las cifras de presión arterial, la auscultación cardiopulmonar y de las carótidas. Tenemos que revisar cuidadosamente todos los pulsos periféricos y una exploración neurológica completa buscando los reflejos y la sensibilidad. Y además, examinar perfectamente el fondo de ojos y la dilatación de la pupila. Esto principalmente para observar si ya alguna de las patologías que acabamos de ver ya pudieron dejar secuelas. Para el diagnóstico del síndrome metabólico vamos a utilizar estos 5 primeros parámetros de la izquierda, en los cuales resumimos 3 de las principales guías desarrolladas por la Federación Internacional de Diabetes, la guía ATP3 desarrollada por la Asociación Americana del Corazón y por la National Heart, Lung and Blood Institute y la Asociación Latinoamericana de Diabetes. En estas guías se utilizan como parámetros principales la obesidad abdominal, los triglicéridos altos, el colesterol de alta densidad bajo, la presión arterial elevada y alteraciones en la regulación de la glucosa. La Federación Internacional de Diabetes nos dice que el perímetro de cintura puede ser igual o mayor en hombres, igual o mayor a 90 centímetros en hombres o igual o mayor a 80 centímetros en mujeres, para Asia y Latinoamérica. Los triglicéridos mayores a 150 miligramos sobre decilitros o en tratamiento específico. En todas estas guías nos dice que el colesterol de alta densidad debe ser menor
a 40 miligramos por decilitro en hombres o menor a 50 miligramos por decilitro en mujeres, o en tratamiento específico con efectos sobre el colesterol de alta densidad. La presión arterial sistémica en el hombre puede ser la sistólica igual o mayor a 130 milímetros de mercurio y la diastólica igual o mayor a 85 milímetros de mercurio, o en tratamiento antihipertensivo. Y en las alteraciones glicémicas tenemos que la glicemia en ayunas igual o mayor a 100 miligramos por decilitro, o diabetes mellitus previamente diagnosticada. El diagnóstico se hace utilizando como referencia la obesidad abdominal y 2 de los 4 factores restantes. La guía ATP3 nos dice que en los hombres el perímetro abdominal debe ser mayor a 102 centímetros y para hispanos, en los cuales aplicamos nosotros, debe ser mayor a 94 centímetros y mayor a 88 centímetros en mujeres. Los triglicéridos deben ser iguales o mayor a 150 miligramos sobre decilitros o en tratamiento específico. Y la presión arterial mayor o igual a 130 sobre 85 milímetros de mercurio. En las alteraciones de la glucosa tenemos que la glicemia en ayunas igual o mayor a 100 miligramos por decilitro o en tratamiento para glicemia elevada. Y en este caso hacemos el diagnóstico con 3 de los 5 factores, sin importar la obesidad abdominal, tienen que ser 3 de los 5. Y la Asociación Latinoamericana de Diabetes nos dice que el perímetro abdominal de la cintura debe ser igual o mayor a 94 centímetros en hombres o igual o mayor a 88 centímetros en mujeres. En los triglicéridos tenemos que deben de ser iguales o mayores a 150 miligramos sobre decilitro. El colesterol de alta densidad debe ser menor a 40 miligramos sobre decilitro. La presión arterial igual o mayor a 130 milímetros de mercurio en la sistólica y igual o mayor a 85 milímetros de mercurio en la diastólica, o con tratamiento antihipertensivo previamente dado. Y en las alteraciones glicémicas tenemos que deben de ser glicemia anormal en ayunas o intolerancia a la glucosa o diabetes previamente diagnosticada. Para este diagnóstico, al igual que la IDF, utilizamos el perímetro abdominal más 2 de los 4 factores restantes. El diagnóstico lo hará el médico dependiendo de la guía en la que se esté basando. Nosotros nos podemos basar en cualquiera de estas guías. Sin embargo, para nosotros en Latinoamérica, la más recomendable es la de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. El tratamiento del síndrome metabólico. Bueno, el tratamiento del síndrome metabólico debe ser según los síntomas que presente el paciente o las alteraciones con las que la hayamos diagnosticado. El siguiente, por favor. Para las dislipidemias, vamos a utilizar este algoritmo, en el cual tenemos un paciente con riesgo cardiovascular alto o de prevención secundaria. Tenemos que tratarlo principalmente con estatinas cuando le diagnosticamos los triglicéridos de igual o mayor a 150 miligramos sobre decilitros o el HDL menor a 40 miligramos sobre decilitros. La siguiente, por favor. Para el tratamiento farmacológico tenemos que, por ejemplo, las estatinas tienden a disminuir el colesterol de baja densidad, a aumentar el de alta densidad y a disminuir el nivel de triglicéridos. Pero también podemos recetar fibratos, los cuales disminuyen el colesterol de baja densidad, aumentan el de alta densidad y disminuyen el de los triglicéridos. Sin embargo, aquí podemos ver cómo, dependiendo del fármaco que demos, vamos a ver una disminución o un aumento en ciertos niveles de lípidos. Entonces, vamos a elegir el fármaco en base a cómo diagnosticamos a nuestro paciente. Si lo diagnosticamos con colesterol HDL bajo, pues vamos a recetar, por ejemplo, un fibrato, y el cual tiende a aumentar entre un 10 y a un 20% este colesterol.
Y también podemos hacer podemos combinar fármacos. La principal combinación de fármacos son las estatinas con los fenofibratos. La siguiente, por favor. Para el tratamiento hipertensivo, pues vamos a hacer un manejo como lo dicta la AHA, que es la Asociación Americana del Corazón, en el cual pues vamos a diagnosticar un paciente adulto con HTA. Tenemos que intervenir principalmente sobre su estilo de vida y ya posteriormente vamos a iniciar la medicación. Vamos a seguir todo ese algoritmo y los fármacos que nos importan principalmente son los fármacos antihipertensivos, en los cuales entran los IECAs, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, los betabloqueantes, los calcioantagonistas y los diuréticos tiacídicos. En este grupo principalmente vamos a recetar los IECAs y los betabloqueantes y los bloqueantes de los receptores de angiotensina, principalmente el captopril y el enalapril, los sartán y el valsartán y el metoprolol. Sin embargo, este ajuste lo debe hacer principalmente un cardiólogo entrenado. El siguiente, por favor. Y pues el algoritmo final para el tratamiento y manejo de la diabetes, pues debe ser el primero, el cambio del estilo de vida, ¿no? Y el más eficaz, pues como lo sabemos en los fármacos, es la metformina, o por lo menos para el primer tratamiento, un tratamiento monovalente. Luego, si hay ciertos estándares por los cuales debemos de regir a nuestro paciente. Si vemos que la metformina no está haciendo nada, pues ya hacemos una doble terapia. Y a la metformina podemos agregarle las sulfonilureas, las tiazolinas, las IDPP4, los inhibidores de SGLT2, las angiotensinas GLP1 o insulina basal. Y luego, si vemos que nuestro fármaco no responde a esto, pues tenemos que iniciar una triple terapia. Pero esto ya es en pacientes con una resistencia a la insulina prolongada y muy grave. La siguiente. En los primeros escalones vamos a evaluar la hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada es menor al 8%, no vamos a utilizar fármacos o vamos a utilizar solamente metformina según la glucosa sérica. Entre 8 y 10% de hemoglobina glicosilada vamos a utilizar principalmente metformina. Y luego entre mayor a 10% vamos a utilizar metformina más insulina o metformina más IDPP4. En el segundo escalón vamos a utilizar el segundo fármaco. En el tercer escalón vamos a utilizar un tercer fármaco o insulina basal. Y en el cuarto fármaco vamos a tener que usar a fuerza insulina y otros fármacos. Pronóstico. Bueno, tenemos que el síndrome metabólico es un factor pronóstico de mortalidad por enfermedad cerebrovascular isquémica aguda. La incidencia de pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica aguda que fallecen cuando están expuestos al síndrome metabólico es muy elevada y es mayor en un 6% aquellos pacientes que presentan el riesgo a los que no lo presentan. Caso clínico. Tenemos a una mujer de 19 años que consulta por dolor de garganta, refiere 4 días de evolución de dolor de garganta que se exacerba con la deglución, fiebre con escalofrío, se automedica con paracetamol 750 miligramos. Luego de 2 días se agregan náuseas, vómitos y diarrea. Consulta con facultativo, quien la medica con ibuprofeno, amoxicilina, sulbactam y ketorolaco. Un día antes presenta erupciones cutáneas erimatosas, sobrelevadas, pruriginosas en todo el cuerpo. Dentro de los antecedentes remotos de la enfermedad, tenemos que niega el cuadro anterior.
En antecedentes patológicos, niega asma, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Refiere alergia a antiinflamatorios no esteroideos. Y también refiere aumento de peso desde hace 2 años con disminución de actividades físicas. En los antecedentes ginecológicos encontramos menarca a los 18 años y oligomenorrea. Antecedentes patológicos familiares, madre y padre sanos, 2 hermanos sanos y abuela materna diabética. Ingresa con presión arterial 100/80 milímetros de mercurio, 70 pulso 70 por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto, temperatura 37 grados centígrados, con un peso de 73.85 kilogramos, talla de 1.56 metros, que nos da un índice de masa corporal de 30.39 kilogramos sobre metros cuadrados y la circunferencia abdominal de 90 centímetros. Bueno, en el examen físico encontramos que a nivel de la cara se observan microcomedones, conjuntivas normocoloreadas, labios y mucosa oral secos, faringe y amígdalas congestivas, erimatosas, criptas amigdalinas con secreción purulenta. En el cuello se palpan ganglios maxilares bilaterales, no se palpa tiroides, abdomen globoso a expensas de tejido adiposo blando, depresible, no doloroso, ruidos hidroaéreos presentes. En la piel encontramos rash eritematoso difuso en cuello, tronco, abdomen y miembros, pruriginoso y con tendencia a la descamación. Llama la atención la hiperpigmentación en nuca y región axilar bilateral. Ingresa con los siguientes diagnósticos: faringoamigdalitis bacteriana aguda, farmacodemia y acantosis nigrans. Entre los datos laboratoriales destaca un hemograma con glóbulos blancos, neutrófilos al 62%, hemoglobina 12.7 miligramos por decilitro, hematocrito 37.2%, urea 16 miligramos por decilitro, creatinina, glicemia y PCR. También con los hallazgos de obesidad y acantosis nigricans, al examen físico se sospecha de una resistencia a la insulina. Se solicitan otros estudios y como la hemoglobina glicada la encontramos al 7%, colesterol total 181 miligramos por decilitro, triglicéridos 187 miligramos por decilitro, el HDL 48 miligramos por decilitro, el LDL 110 miligramos por decilitro y el ácido úrico 7,3 miligramos por decilitro. En la ecografía abdominal se encontró un hígado de características sin signos de esteatosis y los demás órganos normales. En la ecografía ginecológica se encontraron anexos de bordes regulares, aumentados de tamaño, ovario derecho con medidas de 43 por 18 por 33 milímetros y el ovario izquierdo 44 por 14 por 29 milímetros. En conclusión, se encontraron unos ovarios con aspecto poliquístico. La paciente evoluciona favorablemente, las lesiones en piel desaparecen, es dada de alta con medidas higiénico-dietéticas, actividad física y metformina 500 miligramos con el almuerzo y cena, y seguimiento por ginecología y clínica médica.